Bueno, el título de la exposición es la verdad y las formas jurídicas. Este pequeño texto titulado de esta manera es un compendio de conferencias, de una serie de conferencias que da el filósofo francés Michel Foucault. Antes de ingresar al análisis del texto como sí, es necesario sugerir una breve síntesis de la idea principal de un texto de Friedrich Nietzsche, es filósofo alemán, para quien no lo conozca, que se titula sobre verdad y mentira en sentido extramoral. El texto en sí es muy corto, pero sugiere cosas muy poderosas. En primer lugar, la sugerencia de Nietzsche en ese texto es precisamente algo que va a rescatar Michel Foucault en esta serie de conferencias, que es tratar el problema del conocimiento en tanto invento y ver cómo todo tipo de razonamiento, conocimiento humano, todo tipo de ciencia ha ido direccionado solo a tratar de redescubrir lo que el humano ya había inventado. Y en este sentido, el, la verdad, el conocimiento, no tendría un parámetro de descubrir algo nuevo, sino más bien solo llegaría a ser muy inútilmente un redescubrimiento de lo que había pensado el ser humano. En este sentido, vale la pena comenzar con la primera conferencia, tal como se nota en el título. Y bueno, en esta primera conferencia Michel Foucault va a hacer dos cosas: plantear la hipótesis general de toda la serie de conferencias y en segundo lugar va a analizar el texto ya mencionado anteriormente y algunos otros de Friedrich Nietzsche y su concepción nociológica de conocimiento. Muy bien, la hipótesis general tal como podemos ver en la pantalla sería esta: las relaciones de poder establecen los parámetros de conocimiento. El fin general, tal como señala Foucault, de esta serie de conferencias sería demostrar que ciertos parámetros sociales, más propiamente relaciones de poder, construyen al sujeto de conocimiento y no hay en la naturaleza humana tal sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto que se denomina nociológicamente sujeto de conocimiento no sería un ser existente per se, no habría existido ya naturalmente hablando, sino más bien que lo van construyendo ciertas cuestiones sociales y más propiamente la relación que tiene el conocimiento con el poder. En este sentido, va la hipótesis general que ya les había mencionado y que menciona también Michel Foucault. Pero Michel Foucault en esta primera conferencia va a decir precisamente que es imposible tratar de iniciar un análisis de su texto sin antes pasar por un análisis de Nietzsche o partir por un análisis de Nietzsche, ¿no? Básicamente, el conocimiento tal como lo señala Foucault, tal como inicia Nietzsche, de hecho, en el texto anteriormente mencionado, no tiene un origen. Y esto es muy muy poderoso porque indica que el conocimiento no tiene o no ha estado presente desde el inicio o desde antes del hombre y que el hombre lo haya descubierto, sino más bien que el hombre lo ha inventado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Evidentemente Nietzsche va a reconocer que esto es para tratar de imponer la voluntad de poder, convertir el conocimiento y muchas otras cosas inventadas en un ejercicio de poder. Nietzsche, además del conocimiento, va a citar la creación de la religión según Schopenhauer, que no sería una creación, sino más bien sería un descubrimiento. Y claro, evidentemente Nietzsche va a decir que no. Cierto grupo ha intentado imponer su voluntad de poder mediante la creación de la religión. ¿Cómo o por qué el conocimiento, en este sentido, sería un ejercicio del poder? Bien, pues Nietzsche tiene dos razones, ¿no? El conocimiento no va con la naturaleza en sí misma, ya que ésta es caótica, y la naturaleza del conocimiento parecería más bien ordenadora, más bien no iría con la naturaleza o acorde a la naturaleza del conocimiento. En este sentido serían intentos muy, muy, muy vagos para tratar de encaminar la naturaleza caótica que de alguna manera logra perturbar al ser humano. Por otro lado, tampoco va con la naturaleza humana,
¿Esto qué quiere decir? El ser humano, por naturaleza, es instintivo. Y básicamente, lo que sugiere el conocimiento no sería instintivo. Sin embargo, en este punto hay algo muy interesante que señala Friedrich Nietzsche, lo señala Foucault, citando a Nietzsche, y es que si bien no va con la naturaleza humana, es anticaótico y es antiinstintivo el conocimiento, surge del choque de instintos. Y es acá donde Foucault va a poner una atención especial, debido a que al surgir de choques de instintos, primero hay que ver de qué instintos surgen, y segundo, por qué surgen del choque de los instintos. Y Foucault va a tener una respuesta a esto. Dirá que porque los instintos surgen de pasiones, los instintos surgen de pasiones, y pasiones más específicamente que desatan odio. Es decir, que el instinto, que en el choque de instintos, o el choque de instintos mejor dicho, surge de pasiones que llevan o conducen al odio, y en este choque de instintos se llega a querer ejercer poder sobre el otro, de manera tal que en esta primera parte de las conferencias Foucault va a concluir que en realidad el poder, el conocimiento y el conocimiento tienen una relación muy estrecha. Y evidentemente el conocimiento se habría generado, se habría inventado para poder ejercer poder de una mejor manera. Para poder profundizar en esta idea primera, hay que ir a la segunda conferencia que parte de un análisis de Edipo. Vale recalcar que al inicio de este análisis, Foucault mencionará que no va en el sentido en el que se ha manejado a Edipo en el psicoanálisis, debido a que identificar lo que se esconde en el subconsciente, tal como señala el psicoanálisis, sería únicamente una manera para poner control sobre nuestras pasiones, sobre nuestra naturaleza, por así decirlo. En este sentido, hay toda una construcción que está hecha en parte por Deleuze, que va en relación al antiedipo, es decir, a no tratar de establecer lo que ya sería aparentemente evidente, lo que ya estaría impregnado en la naturaleza y que el psicoanálisis no ha descubierto como tal, como algo novedoso. Lo que en realidad se intenta desenmascarar es una construcción de poder político, dirá Foucault, en este análisis de Edipo, que presenta o que se presenta en la antigua Grecia a través de sus procedimientos jurídicos. Valga aclarar, ¿no?, que Edipo es básicamente, o se desarrolla básicamente en tratar de reconstruir los hechos de el por qué está siendo una comunidad griega azotada por las plagas a través de Edipo Rey, que básicamente va a tratar de reunir las piezas para poder salvar a dicha comunidad griega del mal que le está azotando, ¿no? Pero hay que ir por partes. Foucault, como ya mencioné antes, señala dos procedimientos jurídicos que se instauran en la antigua Grecia. El primero de ellos se instauraría o tendría su origen en la Ilíada de Homero. Precisamente se da en la circunstancia de los funerales de Patroclo, en el que Agamenón y otro guerrero griego tienen una competencia, pero Agamenón acusa al otro guerrero de haber cometido una injusticia, de haber hecho trampa, básicamente, ¿no? Y esto es muy curioso porque en esta primera parte, en este primer procedimiento jurídico, no se llega a presentar juez, no se trata de hacer testigos, no se trata de reconstruir hechos. Básicamente no habría una pretensión de querer llegar a la verdad. Por tanto, de hecho, antes de decir lo que llegaría a ser, habría que señalar que el procedimiento se resuelve apelando a la conciencia del guerrero.
del otro competidor, en el que evidentemente acepta, o quien evidentemente acepta que hizo trampa, ¿no? En este sentido, hay que ver que este primer procedimiento jurídico no procede con ninguna especie de reconstrucción de la verdad y tampoco tiene la intención, o tampoco es esa su intención, ¿no? En cambio, en este segundo procedimiento jurídico, hay algo muy interesante y Foucault señalará que es acá donde surge más explícitamente la relación entre conocimiento y poder. ¿Por qué? Se apela a los otros, y esto es muy interesante, se apela a los otros como testigos para tratar de relacionar una serie de piezas que de alguna manera encaminen a la verdad, es decir, que procedan conocimiento. Y en esta reconstrucción hay algo muy interesante, porque básicamente es muy peculiar a lo largo de toda la obra, que se muestra un Edipo prepotente, precisamente porque él considera ser el único poseedor de la verdad en su característica de rey. Es decir, que sería imposible rebatir alguna cosa que él diga, y de hecho en muchas partes de toda la obra se lo muestra amenazante, con el fin de poseer para sí mismo toda la verdad, y tratando de demostrar que evidentemente sin necesidad de apelar a los otros la posee. Sin embargo, surge una figura antagónica en todo este procedimiento, que sería la figura del pastor. Evidentemente, cuando luego de hacer toda la reconstrucción que pudo Edipo, tiene que apelar a una figura más para poder terminar el rompecabezas de la historia, que sería el pastor, quien evidentemente validaría el hecho de que Edipo ha asesinado a su padre. En este sentido, es la primera vez en la que el ciudadano común, ejemplificado con el pastor, tiene o puede llegar a ejercer poder sobre el tirano. ¿Por qué? Precisamente porque el ciudadano común en este caso es quien tiene la verdad, es el portador de la vara de la verdad, y en este sentido resultaría completamente imposible que se le pueda rebatir, y de hecho Edipo termina, según Foucault, en un plano eh, bastante penoso, porque le han arrebatado la verdad, y al arrebatarle la verdad le han arrebatado el poder. Hay algo muy curioso, y es que según Foucault, esta sería la representación de la Grecia del siglo VI, debido a la estrecha relación entre saber y poder. Esta estrecha relación que se representa acá, lastimosamente llega a romperse o a quebrarse con la imagen de Platón, quien relaciona el poder directamente con la ignorancia. Esto en parte debido al contexto de tiranía en el que se encontraba Grecia en épocas de Platón. Sin embargo, Foucault es optimista e indica que esta imagen errada, la de Platón, trascendió, pero Nietzsche es el primero en rebatirla. Y evidentemente la intención de aquí en más sería tratar de reencaminar la interpretación de la estrecha relación entre saber y poder. En este punto, Foucault llega a la tercera conferencia, ¿ya? Hace una especie de seguimiento de los procedimientos jurídicos, pasando por el derecho romano y el derecho germánico, con la gran conclusión de que estos no tienen nociones que se van a llegar a dar en la Edad Media, y llegando a decir incluso que alguno de esos procedimientos ha sido catalogado como barbárico. En este sentido, el seguimiento que va llevando Foucault llega al procedimiento que se seguía en el imperio carolingio. Y este procedimiento, tal como pueden ver en pantalla, es el segundo punto, es la indagación. El representante, cito Foucault, el representante del poder llamaba a personas consideradas capaces de conocer las costumbres, el derecho o los títulos de propiedad. Las reunía, hacía que jurasen decir la verdad,
Les preguntaba qué conocían, qué habían visto o qué sabían de oídos y seguidamente les dejaba solas para que debatiesen. Al final de la deliberación se podía, se pedía que se dé solución al problema, ¿no? Este es un procedimiento administrativo. La indagación tiene su primer origen, dirá Foucault, en los procesos administrativos, tal como el que les acabo de citar, con algunas características importantes que van a llegar a trascender, ¿no? El primero, el poder político es el personaje central en este proceso. El segundo, el poder se ejerce en principio cuestionando, no sabe la verdad y procura saberla. Tercero, para determinar la verdad, el poder se dirige a personas que considera capaces de saber, personas notables. Y cuarto, el poder no ejerce fuerza sobre los notables para que lleguen a decir la verdad. Esto es fundamental, precisamente porque tal como se muestra en Edipo Rey, Edipo llegaba a ejercer un poder, una gran fuerza sobre las personas con las que trataba de reconstruir los hechos de verdad, ¿no? Además de este origen administrativo, dirá Foucault, esta práctica tiene un origen religioso. Evidentemente, en este origen religioso la cuestión es indagar la práctica de la moralidad, y de hecho esto va a trascender mucho más de una manera más fuerte, convirtiendo el procedimiento jurídico de la Edad Media, que está basado en la indagación, en un procedimiento en gran parte moral, ¿no? Y dirá Foucault, de este procedimiento se pueden concluir algunas cosas. La indagación en la Europa medieval es una determinada manera de ejercer poder. La indagación no es un proceso natural de la razón, ya que responde a un cambio político determinado. Se podría llegar a pensar que quizá con la evolución, con el avance que ha tenido el hombre racionalmente hablando, la indagación sería un proceso completamente racional, producto o fruto de el avance racional del hombre. Sin embargo, dirá Foucault que responde a circunstancias políticas que no tienen nada que ver con la razón. Siguiente, la indagación trae consigo la noción de infracción. Esto es sumamente importante debido a que en los procedimientos antes mencionados no se tiene la noción de infracción. De hecho, la resolución muchas veces de los procedimientos jurídicos son barbáricos, tal como se había mencionado. Tercero, estas técnicas de indagación se difundieron también en el dominio del saber o conocimiento en el sentido tradicional de la palabra. Al tratar de reconstruir la verdad, se genera un proceso, un campo epistemológico, un campo de conocimiento que se aproxima mucho a la verdad. Esto es sumamente importante. A modo de conclusión, dirá Foucault, la verdadera conjunción entre fenómeno político y económico y del saber se encuentra en esas formas que son procedimientos del poder y tipos de adquisición del saber. Es decir, que para poder responder al contexto social, tanto político como económico, se necesita entender los procedimientos del poder y el tipo de adquisición de saber que reina en esta época, ¿no? Con todas las preconclusiones antes mencionadas, Foucault va a llegar a esta conclusión y esta tranquilamente va a responder de aquí en adelante a todo el desarrollo humano en tanto a condiciones sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Muy bien. La cuarta conferencia comienza de una manera muy brusca. Dirá Foucault que la sociedad contemporánea puede denominarse sociedad disciplinaria. ¿Por qué o cómo? Pues bien, para entender la sociedad disciplinaria es necesario entender primero que a fines del siglo XVIII el principio de indagación tuvo una variación con el siguiente precepto base. La ley penal debe permitir solo la reparación de la perturbación causada a la sociedad, es decir, que al momento, tal como veíamos en la indagación, al momento de hacer la reconstrucción pertinente del hecho, lo que
correspondía ahora para el infractor era tratar de reparar la perturbación causada. En este sentido van a surgir 4 tipos de castigo. El primero es el exilio, el segundo es avergonzar al sujeto que haya cometido este, este hecho delictivo. El otro sería la reparación o compensación. Y finalmente la pena del talión. Este es muy interesante debido a que la pena del talión sería básicamente realizar el mismo acto que ha realizado el infractor. Si el infractor mata, debe ser asesinado. Si el infractor roba, deben quitarle sus pertenencias. Sumamente interesante. El gran problema en este punto es el siguiente. La teoría que se había planteado en este momento es sumamente interesante e iba encaminado a un tipo de procedimiento penal que luego no va a ser, según Foucault. Hacia 1820, este sistema penal fue armado de manera muy diferente a como se había pensado. Estos castigos pensados antes desaparecieron rápidamente. Y esto es muy interesante porque al momento de desaparecer dichos castigos, aparece en su lugar la prisión, sin mucha justificación teórica. De modo que toda la penalidad del siglo XIX pasa a centrarse en el control de lo que el individuo puede o debe hacer. Es interesante porque aquí surge otra noción, además de la de infracción, surge la de control, que tal como podemos ver, o tal como se va a detallar ahora, se ejecuta en gran parte gracias a la noción de peligrosidad. Esta noción de peligrosidad hace referencia a la virtual consideración del comportamiento del individuo. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere, mejor dicho, Foucault con esto? Básicamente, el hecho de establecer castigos, el hecho de tratar de equilibrar, de compensar de alguna manera, o solo de ejecutar reparación a la perturbación causada, fue insatisfactoria para lo que venía después, en tanto base o sustento teórico. Y el hecho de que aparezca la prisión y la idea de control es sumamente interesante. De hecho, se va a dar esto por 2 motivos que voy a explicar más adelante, pero básicamente en este punto hay todo un quiebre en el que ya no se castiga al infractor, sino que en base a su posible potente peligrosidad, se trata de reencaminarlo, por así decirlo, de reencaminarlo y de ejercer cierto control sobre él. Pues bien, en el afán de la corrección aparece el panóptico. Esta es una idea de Bentham que va a rescatar Foucault y dice que es un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro y en los anillos, dicho sea de paso, habían celdas donde se podía vigilar todo el movimiento, es decir, básicamente en esta pequeña estructura arquitectónica, el preso no tendría opción alguna para poder moverse con total libertad, para poder actuar de una determinada manera y estaría bajo cierto sistema de control todo el tiempo. En este sentido, el panóptico termina siendo la visión perfecta de vigilancia. Se responde a la corrección, ¿no? Al control. Pero aquí surge una pregunta sumamente importante. ¿De dónde viene este mecanismo de control? Foucault dirá que hay muchos puntos de origen, pero el más importante o los 2 más importantes que él va a rescatar como ejemplo se dan en Inglaterra y en Francia. Ambos casos tienen que ver con las clases industriales, quienes tomaron controles en orígenes populares, quienes toman el control en orígenes populares. Y la segunda razón, la nueva distribución espacial y social de la riqueza industrial y agrícola hizo necesarios nuevos controles sociales. Esto surge precisamente porque la sociedad se había desarrollado o se había empezado a desarrollar
con cierta relación a los mecanismos industriales, con fines a tratar de controlar bastante la situación social económica partiendo de los pequeños grupos. Finalmente va a aparecer la quinta conferencia, que es casi una serie de conclusiones lanzadas por Michel Foucault. Primero, con el panoptismo se busca individualizar la vigilancia. Esto va a ser imitado después por fábricas, escuelas, etcétera, etcétera. Foucault describe cómo se recluyen grupos con el fin de ejercer poder y extraer ganancia de ellos. Ejemplo industrial, ejemplifica que en una fábrica les hacían actuar de manera mecánica, ejerciendo poder sobre estas personas. Ahora, la cuestión aquí sería la siguiente, ¿no? Evidentemente con esto se justifica la existencia de la prisión, dado que la vigilancia había comenzado en grupos pequeños. Posteriormente se puede rebatir la esencia del hombre como ser de trabajo, que es una afirmación marxista según Foucault. Se puede rebatir indicando que solo mediante el ejercicio del poder se puede llegar a establecer tal relación esencial. Finalmente, habría que cuestionar cómo es esto posible. Y esto se da precisamente tal como señala Michel Foucault en su hipótesis general de todo este ciclo de conferencias, en que el saber se relaciona directamente con el poder. ¿Cómo? En este punto, para poder controlar mejor al ser humano, se generan todo tipo de mecanismos. Al tenerlos encerrados en un ambiente, trabajando bajo control, bajo vigilia, se generan las ciencias humanas, que precisamente tienen la facilidad o se tiene la facilidad de poder observar al ser humano para poder llegar a controlarlo de una mejor manera. De esta manera, Michel Foucault habría llegado a concluir con la hipótesis planteada, desarrollando todo lo que sería relacionado al conocimiento, al saber, a la verdad, con el poder.